Recién cometí una gaffe, doctor Vivo. Hablé de la fundación de la Unión Cívica Radical por Leandro Alem y Aristóbulo del Valle y dije 1896 o 94, no me acuerdo bien, a veces se me escapan las fechas y usted me corrigió. Como usted seguramente lo tiene muy claro, a ver, sería bueno que la audiencia quede bien informada y no desinformada en este punto. En junio de 1891, producto de la división de la Unión Cívica... Quiero aclararle que nuestro operador que está detrás del vidrio se llama Leandro. Hombre del pueblo significa el nombre Leandro. Y nos está mirando con mucha atención también. La Convención Nacional, reunida en Rosario, cuando se divide y rechaza el acuerdo entre Mitre y el jefe del PAN, el general Roca... El Partido Autonomista Nacional. Exactamente, da nacimiento a la Unión Cívica Radical, junio de 1891. Es el partido orgánico más antiguo de la Argentina, por lo pronto, ¿no? Y podemos decir que el Partido Socialista también es contemporáneo en el tiempo. Por supuesto, en 1896. Con características parecidas en cuanto al fenómeno del acceso de las masas a la política. Claro, porque son partidos que marcan el ingreso en la modernidad. Son partidos forjados, estructurados, orgánicos, organizados, con un programa, con definiciones. Los socialistas en eso... mucho más que el radicalismo, que siempre fue más laxo, ¿no? Pero que se dan estructuras. La convención del radicalismo se formaba, es el primer partido que integra un cuerpo con delegados de las provincias. Partido de organización federal, ¿no? Por supuesto. Eso tenía... rompe con la idea del partido de notables. Claro. Y esto es un gran avance. Los partidos de masas. Que es el ingreso a la idea del partido de masas, ¿no? De representación popular, sistemas de afiliación, estructura permanente. Sí, claro. Creo que eso también define un poco los partidos que en el siglo XX tuvieron gran protagonismo, ¿no? Y por eso también tanto el socialismo como el radicalismo, que en eso están por supuesto emparentados, son, yo creo, los que más sufren la posmodernidad. Claro. Porque vienen con una cultura y un lenguaje distinto. ¿Y quiénes fueron las figuras fundadoras de la Unión Cívica Radical? Bueno, por supuesto. Porque antes de eso estuvo la Unión Cívica Nacional, si nos retrotraemos al 90, pero las figuras que crean el partido, ¿quiénes fueron? Bueno, ahí, por supuesto, Leandro Alem fue el primer presidente del Comité Nacional, Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, Tomás Le Breton, el fundador de años después del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, era una figura originalmente de la Unión Cívica Radical. Acá llega el doctor Barovero, les damos la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos hablando de temas que el doctor Barovero conoce muy bien, así que se va... Sobradamente lo conoce. Muchas gracias, Alberto y Gustavo, ¿cómo les va? Nos cuenta Gustavo la fundación de la Unión Cívica Radical y aquellas figuras, porque estábamos diciendo que en la historia los aportes han venido desde distintas vertientes y la creación de los partidos políticos a finales del siglo XIX permitió ampliar la participación política de la ciudadanía, que en la Constitución de 1853 tuvo muchas características aristocráticas. Por entonces los partidos políticos no eran reconocidos como tales, no figuraban en la Constitución, es más, eran mal mirados, eran facciones sediciosas. Si me permite, doctor, en su primer discurso inaugural de las sesiones ordinarias, el primer presidente de la Confederación, Urquiza, dice: cada partido ha traído su desgracia, cada facción su catástrofe. Es decir, la existencia de partido, el reconocimiento de partido era contradictorio con el objetivo del preámbulo de constituir la Unión Nacional, abrevando el pensamiento de Washington. Los unitarios y los federales habían dirimido sus diferencias a sablazos, claro, y a degüello, ¿no? Claro. Y no todos los federales pensaban igual, y tampoco todos los unitarios eran
eran absolutamente coherentes y homogéneos en su pensamiento. Y había mucho de asociacionismo circunstancial. Frente a una determinada contienda electoral se conformaban facciones, como dijo usted recién más claramente. Doctor Barovero, y el Partido Radical, ¿se remonta de alguna manera al viejo bando federal? ¿Hay alguna ligación? Yo creo que sí. En alguna medida, las grandes figuras del radicalismo llegaron muy cercanamente a la idea federal desde muy temprano, ¿no? Hay que pensar en Bernardo de Irigoyen, un rosista conspicuo, que en 1890 está en la Unión Cívica, es revolucionario, y llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires a finales del siglo XIX, digo bien, por la Unión Cívica Radical, en un momento muy particular, porque el radicalismo como tal había desaparecido por la acción de Hipólito Yrigoyen, que resuelve disolver el comité de la provincia para dejar sin sustento la llamada política de las paralelas, que implicaba acordar con el mitrismo, con quienes los radicales de Alem y de Don Bernardo habían sido en determinado momento compañeros de ruta en el origen de la Unión Cívica, y luego se fractura en el 91 a raíz del pacto Mitre-Roca. Nuestros oyentes ya están advirtiendo, Gustavo, que el doctor Barovero es un libro abierto en materia de radicalismo. Es una biblioteca. Presidente del Instituto Yrigoyeniano. No, por supuesto. Pero me gustaría que vayamos un poco más despacio, porque seguramente muchos de los estudiantes, inclusive los profesores que nos escuchan, se nutren mucho de la historia. Para nosotros la historia es muy importante para entender lo que después termina ocurriendo en el derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Alem. Alem, uno de los fundadores de del partido de la Unión Cívica Radical. Alem fue senador nacional y en algún momento fue encarcelado, y por una de las tantas revoluciones que la del 93 que encabezó. Antes de la del 93, porque lo arrestan en el 92. Cierto. Termina preso, acusado de estar armando una revolución. Hay un viejo episodio de esas famosas convenciones de notables que eran muy reducidas, pero que era una de las modalidades elitistas del sistema político de ese momento, en la que el doctor Pellegrini, presidente a cargo del Ejecutivo luego de la renuncia de Juárez Celman tras la Revolución del 90, acusa al radicalismo de estar haciendo preparando una revolución. Irigoyen es cuando le dice en esa convención a la que va, siendo solamente presidente del radicalismo bonaerense, le dice que debía ponerse en su lugar el presidente y garantizar el sufragio. Y dice, me quema la cara, le contesta Pellegrini, la revolución que está organizando su partido. Y Irigoyen le retruca, cumpla su rol constitucional y garantice el comicio, y verá que ninguna revolución radical le quema la cara. Claro, pero hubo que hacer revoluciones para que el comicio libre fuera posible. Claro. Porque a la revolución del 90 siguió la del 93 y después siguieron, y la de 1905, claro, y la de 1905 es otra revolución muy diferente a las anteriores. Fue una revolución con participación militar, una revolución muy activa. Y con fusilados, con civiles fusilados en Pirovano, en la localidad de Pirovano, militares que años después serían amnistiados. Claro. Pero volvamos al tema Alem. Alem había tomado un arsenal. Exacto. Y bueno, buena parte de la jurisprudencia constitucional que nosotros estudiamos en materia de estado de sitio y en materia de garantías individuales se dieron a partir del caso Alem. Del fallo Alem. No sé si el doctor Barovero nos quiere contar un poco algo sobre ese Pasa que los que somos profesores de Derecho tenemos este vicio, esta manía de terminar contando historias, ¿no? Entonces nos preguntan, refleja, ¿no? Sí, claro, se entiende mucho mejor. Parte del proceso cultural. Mi profesor, mi titular de Derecho Constitucional fue Alberto Espota. Alberto Espota no escribió muchas obras. Él decía que ya había mucho escrito y que no quería repetirse.
pero había sido profesor de historia constitucional y sus clases eran maravillosas. Claro. Él era una persona muy histriónica para exponer, muy escenificativa, que además impostaba la voz, era muy italiano en ese sentido, pero conocía mucho la historia y uno como alumno disfrutaba las clases. Yo también fui alumno de Espota, Claro. algunos años después, y la verdad que era una personalidad del derecho constitucional, pero además un profesor con esos profesores integrales que hemos conocido. Fue convencional constituyente. Constituyente además, del 49. Del 49, exactamente. sí. En el bloque que presidió Moisés Levenson. Moisés Levenson. Hemos hablado en este programa mucho de él, cuando vino Claudio Escribano, que fue redactor, fue periodista de la Convención de 1957. Entonces tuvo un conocimiento muy directo de aquellas épocas y de la influencia. Y escribió un hermoso artículo sobre el bloque de los 44. Bueno, porque lo conoció. Porque los conoció, no sé si a los 44, Sí, pero a 40 los conoció de primera mano el doctor Pero Escribano. sigamos con nuestro recorrido por las figuras del radicalismo, ¿no? Hipólito Yrigoyen, por supuesto, es una figura fundamental. Fue el primer presidente radical. El realizador, como alguna vez lo definió Ricardo Balbín. Alem, el soñador constante. Yrigoyen, el realizador. Yo creo que el gran aporte de Yrigoyen a la vida de nuestro país es, como usted decía, doctor, primero bregar, pues lo hacía el radicalismo, por las elecciones honorables y garantidas, es decir, la lucha por el sufragio, para que el pueblo pudiera expresarse libremente y eligiera el gobierno de su preferencia, y en definitiva concretar en la realidad la consigna del artículo 1 de la Constitución, del gobierno representativo. Me gusta mucho la figura que usted señala, la figura del ideario y la figura del realizador, ¿no? Alem es una figura pura en el radicalismo. Él escribe su testamento político cuando se suicida, y en un carruaje yendo al Club del Progreso. Sí, 1 de julio de 1896. Si alguna vez visitan el Club del Progreso, nuestros oyentes van a encontrar una mesa en la entrada donde fueron depositados los restos de Leandro Alem, su cuerpo, cuando se había pegado el tiro. Y en ese testamento político, en esa carta que escribe, hastiado de muchas cosas que pasaban en nuestra realidad. La Argentina nunca fue un país fácil, digámoslo. Ahí están los testimonios, ¿no? Digámoslo, siempre hubo muchos desencuentros, siempre hubo muchas ingratitudes, deslealtades que a él le dolían mucho, pero ahí expresa aquello de que se rompa pero que no se doble, ¿no? Que de alguna manera ha sido un lema de lucha en el Partido Radical. Lamentablemente no muy aplicable del todo a nuestros tiempos. Más flexible que efectivo, muy ¿no? aplicable, pero la idea era que las voluntades no se podían romper, ¿no? Los mexicanos dicen no te rajes, es decir, Exacto. no romperse por dentro, no romper las convicciones. Es un principio de la intransigencia en orden a los principios, eso es fundamental, no el odio a las personas, y ¿no? Yrigoyen plantea: bendito los que trancen en cuestiones personales, malditos serán para siempre los que trancen en cuestiones de principios. Eso es Que ahí está un poco también la diferencia entre los liderazgos de las dos personalidades. Claro. Alem, como dijo Gustavo, idealista, soñador, que choca contra la montaña que él dice en su testamento, y él confiesa: la montaña me aplastó. No tuvo el coraje, tuvo la fuerza, pero no logró doblegar un sistema. Yrigoyen, más pragmático, calculador, frío, dotado de una inteligencia especial. Hay que ver que una persona que en el siglo XX no hablaba en público, no utilizaba medios, bueno, la radio empezaba... Por eso le decían el peludo. El peludo estaba siempre como escondido en la famosa cueva de la calle Brasil, y además no usaba el teléfono, era presidente, y si recibía una llamada, obviamente en la casa de gobierno sí atendería, pero él no tenía
teléfono en su domicilio particular y recibía llamados en la cigarrería de Vicente Escarlato, que funcionaba como una especie de secretario, apoderado, representante, leal compañero. ¿Cómo hubiera hecho en estos tiempos? Yo tengo un amigo que no contesta el celular. Se llama Alfredo Vázquez. Uno lo llama y lo tiene que llamar a su casa y hablar con la madre. Y hablar un rato con la madre y deja. ¿Cómo hubiera hecho Irigoyen? En estos tiempos, habiendo tantos medios de comunicación, pero en ese momento empezaba a explotar la comunicación. Irigoyen no habló en la radio. Irigoyen, no hay grabación de su registro vocal. Hemos indagado en distintos países, inclusive en los Estados Unidos, y no hemos encontrado archivos sonoros que contengan la voz de Irigoyen. Ahora, ¿qué capacidad ha tenido Irigoyen para construir un partido y un movimiento político? A él le gustaba más usar la palabra movimiento que partido, desde la adversidad, desde la oposición, sin usar medios públicos, sin usar recursos económicos, más que los que eran propios, y convenciendo en el boca a boca, en el mano a mano, con personajes de A1, de A4, de A5. Sus gestos, ¿no? Y ahí desplegaba una simpatía, dicen, el propio Lisandro de la Torre confiesa, con quien se pelea en el 97, duelo a sable, primera sangre, Lisandro con el barbijo en su rostro, y años después se escribe, era tan simpático Hipólito. O sea, quiere decir que en el fondo lo quería, pero había una cuestión de honor por la cual se habían enfrentado. Doctor Barovero, y el krausismo, la famosa... Ahora vamos a tener que ir a un corte, me está señalando Leandro del otro lado, no es Alem, pero es Leandro, me está señalando desde el otro lado, vamos a tener que ir a un corte, pero por lo menos le pediría si me puede contestar esta pregunta. En ese carácter tan cerrado de Irigoyen, ¿influía su adscripción al krausismo? Él fue el presidente, quizá el que tenía carácter más filosófico. La cuestión de la trascendentalidad del ser humano lo llevó a la filosofía, y ahí abrevó en sus años de docente de filosofía, historia e instrucción cívica, y sin duda aplicó esos principios casi a rajatabla. Muy bien, porque Krause es un filósofo poco conocido. Muy poco conocido. Y en pocos ámbitos ha tenido influencia, pero tuvo una gran influencia sobre una persona, sobre Hipólito Yrigoyen. Y sobre los republicanos españoles, claro, los primeros. En España en la Primera República. Hubo alguna preocupación por seguirlo por ese tema, pero no es un filósofo renombrado, claro, a nivel... No es Hegel. Irigoyen lo conoce a Krause a través de la traducción de los españoles. Exacto. Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos. Tuvo la influencia en España, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la tanda y ahora seguimos enseguida con el mismo tema? La Constitución Nacional al servicio de la sociedad. Conversaciones desde la cátedra. La Constitución Nacional al servicio de la sociedad. Conversaciones desde la cátedra. Seguimos en Conversaciones de la cátedra, desde la cátedra por Radio UBA, con el doctor Barovero y el doctor Vivo, dos expertos en Derecho Constitucional, Derecho Electoral e Historia, especialmente de la Unión Cívica Radical, pero podemos decir historia política argentina. Es muy interesante hablar con ellos. Lo que pasa es que tendríamos que tener un programa mucho más largo para meternos más en los temas. Desde ya les dejo a los dos una invitación abierta para un próximo programa. Irigoyen se lo recuerda como el hombre de los silencios, de los gestos, y en aquellas conversaciones que tuvo con Roque Sáenz Peña en la Casa de los Paz, donde se gestó lo que después sería la primer ley de la democracia argentina, claro, que fue una reforma constitucional sin reformar la Constitución, que implicó tener sufragio libre. De hecho, los principios de sufragio universal, secreto, obligatorio están ahora en nuestro artículo 37 de la Constitución, pero vienen desde entonces, forman parte de nuestra tradición, nuestra manera de votar, y yo creo que ese ha sido
un aporte esencial a la historia constitucional argentina. La lucha de Irigoyen y de los radicales de esa época por la realización de la gran reforma electoral permitió, lo que decíamos hace un ratito, concretar en los hechos la representación del pueblo. Por supuesto, estaban excluidas las mujeres, es cierto, era una universalidad limitada. No era un tema de universalidad en realidad en nuestra historia, porque el sufragio universal tiene viejos antecedentes, incluso los podemos rastrear en el Estatuto Provisorio de 1815, en el acta fundacional del país. Hay un libro de Marcela Ternavasio que estudia la historia del sufragio argentino, pero digamos que en la manera en que se organizó las leyes en Peña, con padrón militar organizado, la actuación de la justicia electoral ya tuvo un nivel de garantías que no lo había tenido antes. Pero es que justamente la idea del uso del padrón militar era porque era el único registro limpio. Claro. Pues esto es una gran preocupación en esa época, y de Irigoyen le hace mucho hincapié en ese tema. El uso del padrón militar para garantizar la limpieza electoral. Porque era un padrón permanente y preexistente desde la vigencia de la ley del servicio militar obligatorio. Por eso se votaba con la libreta de enrolamiento. Claro. Por eso los varones solamente podían votar, y ahí está el intento de Julieta Lanteri, que se presentó a una mesa de elección queriendo votar. Claro. Lo logró. Pudo hacer, sí, pero en 1911, antes de la ley porque se pudo inscribir. Ya después no pudo, aunque paradójicamente fue candidata a diputada nacional por el Partido Nacional Feminista. Exacto. Ahora, en materia así de sufragio universal, el sufragio femenino, Irigoyen ya en el 28... Cuando nuestros oyentes vayan por Puerto Madero y vean los nombres de las mujeres, Julieta Lanteri era esta señora. Es esta persona. En el año 28, Irigoyen dice, ya llegará el día en que las mujeres puedan votar y harán su aporte. Pero hay algo que merece destacarse de ese periodo, de esa época. El proyecto de ley del diputado Rogelio Araya de Santa Fe. Exacto, en el donde 1919 las mujeres podían votar a partir de los 22 años. No fue aprobado, pero es decir, el hecho de que se lograra un gobierno en definitiva representativo le abría cauce a la participación popular, y se iría construyendo la república representativa democrática. Yendo a la pregunta que formuló el doctor Dalavía, yo creo que Irigoyen, en esos acuerdos que él arrancó teniendo en conversaciones con Figueroa Alcorta, que fue el antecesor de Roque Sáenz Peña, que es el que desarma la estructura política del roquismo, porque cuando termina quedando como presidente, cuando fallece Manuel Quintana, él no tenía base electoral. Figueroa Alcorta era el típico vicepresidente que se ponía para completar la fórmula. Fue vicepresidente, presidente y presidente de la Corte Los Suprema. Tres poderes, presidente. Nombrado por único Irigoyen. argentino. Exacto. Propuesto por Irigoyen en el año 30. Y luego es el que firma la acordada que le reconoce el 8 de septiembre de 1930 la legitimidad del gobierno constitucional, porque estaba en el ejercicio efectivo de la fuerza y para asegurar las garantías constitucionales, las libertades y los derechos de propiedad. Pero volviendo a la pregunta original, como decíamos, Irigoyen hizo esos encuentros y tratativas con Figueroa Alcorta, en los que avanza bastante entre 1909 y 1909 centralmente. Irigoyen los informa en la convención de la Unión Cívica Radical y le dice en determinado momento por qué no se concretan, porque él pedía una garantía que luego tampoco cumplió Roque Sáenz Peña, que era la intervención federal de todos los poderes provinciales, de modo tal de renovarlos saneándolos íntegramente. De eso hablábamos antes con el doctor Vivo. Claro, fue una parte que no se llegó a cumplir y tenía Sáenz que Peña ver. se muere. Claro. Por eso no lo pudo cumplir. Figueroa Alcorta dijo que no lo iba a hacer, porque solamente se lo impedía la Constitución proceder de ese modo. Sáenz Peña llega tarde a la presidencia, Claro. porque le impidió Roca haber llegado más joven, cuando puso a su padre como candidato, y en aquel tiempo era impensable competir contra su padre. Claro. Y no se presentó. La verdad que es muy rico hablar de eso, pero yo quería hablar también de otro fundador del radicalismo. Y quiero hacerlo porque los tiempos en el programa se nos van muy rápido y ustedes conocen tanto el tema que
podríamos quedarnos horas hablando de Irigoyen y seguramente lo vamos a seguir haciendo en otro programa. Pero Aristóbulo del Valle, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, junto con Leandro Alem y con todas las personalidades que mencionaba Gustavo Vivo antes, fue también uno de nuestros primeros profesores titulares de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. El primero de todos se dice que fue Sarmiento, aunque no hay mucho registro de sus clases, pero sí de su nombramiento por Valentín Alsina. Le dio un curso de Derecho Constitucional. Después vino un colombiano que estaba exiliado, que se llamaba Florentino González, que no sabía mucho derecho argentino, sabía derecho internacional y además era crítico de la Constitución argentina, daba clases criticando la Constitución argentina. Y después hubo un periodo en que estuvo Lucio López, que fue el nieto de Vicente López y Planes, hijo de Vicente Fidel López, que murió en un duelo. En el duelo. Un duelo dramático con un Sarmiento, sí, con el coronel Sarmiento. La gente hacía duelos como Irigoyen y Lisandro de la Torre, que usó barba por el sablazo de Irigoyen. O como Alfredo Palacio, que se batía duelo permanente. Y bueno, y luego hay un periodo de Estrada, Claro. y que era un profesor de orientación católica, hasta que entra en conflicto con las luchas de la Iglesia y del Estado en la época de Roca. Y luego viene Aristóbulo del Valle, que dejó una impronta muy imborrable con sus clases. Él era senador, era un político, pero también fue un destacado profesor. Y yo les quería pedir a ustedes, que son los que conocen tanto la historia del radicalismo, que nos contaran un poco de esta figura que los profesores de esa época no tenían libros. Los alumnos tomaban apuntes. Dicen que las clases de Aristóbulo del Valle eran autosuficientes, que con los apuntes de Aristóbulo del Valle, las clases no cabía un alfiler en las aulas de entonces. Y dejó toda una escuela de constitucionalismo. Yo lo cuento a Aristóbulo del Valle entre los fundadores de la Unión Cívica Radical. Sí, sin duda, como fundador de la Unión Cívica. Nunca estuvo de todo convencido de la ruptura del 91 y siempre procuró que se conjugaran esas dos vertientes, porque era la forma de salir del sistema político de la hegemonía roquista. Creo que nosotros los radicales lo que heredamos de Aristóbulo del Valle, tal vez lo más rico es que él nos transmite a nosotros, es la figura que nos trae a Sarmiento, la idea de Sarmiento, de la escuela pública, de la modernidad. Él era un discípulo de Sarmiento, un ladero de Sarmiento, hoy diríamos un operador político de Sarmiento. Cuando Sarmiento quiere ser presidente en el 80, su armador era Aristóbulo del Valle. Lo que pasa es que estaba acordado en la sucesión de Avellaneda tras la campaña del desierto por Roca, pero sobre todo por la influencia de la Liga de los Gobernadores, que dirigía el concuñado de Roca. Lo cual dio lugar a una revolución con Mitre. Casi nada. Eso lo hablaremos en otro programa. Eso es de otro día, la del 80. Eso es de otro programa. Pero Aristóbulo del Valle, si bien no escribió un manual, los primeros manuales recién son de los González, de Joaquín B. González y de González Calderón. Ahí empieza el derecho constitucional orgánico. Antes eran clases tomadas por los alumnos. Las clases de Aristóbulo del Valle fueron recogidas por uno de sus adjuntos, que fue Montes de Oca, Manuel Augusto Montes de Oca, que después sería también ministro y profesor. Pero allí él dejó principios. Y entre las enseñanzas que se han volcado a la dogmática constitucional están aquellos principios esenciales para una república. Y hoy los repetimos memorísticamente, la idea de que los poderes estén separados, la idea de que haya libertad de prensa, y todos esos principios conocidos como las bases esenciales para una república, se los debe a la cátedra de Aristóbulo del Valle. Y además fue ministro, y como ministro, si bien no tenía adscripción partidaria en ese momento, él apoyó la Revolución Radical de 1893
que triunfó en la provincia de Buenos Aires porque lograron tomar el poder, efectivamente, tomaron la Casa de Gobierno en La Plata. Pasa que había una ruptura ahí porque los mitristas también hicieron su revolución con menos público, menos asistentes, menos... y en determinado momento, que es la derrota de Del Valle, cuando él le ofrece al presidente Sáenz Peña ser nombrado él gobernador interino, interventor, para normalizar. El que desarma esa maniobra muy hábilmente es Carlos Pellegrini. Claro. Que seguía siendo en ese entonces todavía un hombre muy cercano a Roca y que sabía que Aristóbulo del Valle efectivamente iba a cumplir con lo que había enseñado en sus clases de Derecho Constitucional, es decir, garantizar el sufragio y asegurar un sistema democrático representativo. Ir desarmando el orden conservador, el régimen conservador. La responsabilidad de los actos de gobierno, otro de los principios esenciales. A mí me resulta muy atrayente las figuras de aquellos hombres de aquel tiempo que ejercían la cátedra, pero también estaban muy inmersos en la realidad política. Sí. Que lo que enseñaban en las cátedras tenía una coherencia con lo que hacían en la vida pública. Y ejercían el periodismo, eran personas de mucha lectura y también producían. De difusión de ideas, porque parece era el rol principal de la prensa. Y además, doctor, hablando de la realidad, ellos vivían como proclamaban, y un principio propio de una república es la vida austera de sus funcionarios, y ellos en su vida eran hombres austeros. Bueno, hablábamos de Irigoyen recién, y todo el pueblo de Buenos Aires se conmocionó después de la muerte de Irigoyen, de ver cómo vivía Hipólito Yrigoyen en su casa de la calle Salta, allá en Constitución. Brasil. Pero Brasil la desarman la misma tarde del golpe. Cuando logra sacarlo de su casa, Horacio Ollanarte, tiran diarios, tiran catres, tiran unos pocos muebles, y él termina viviendo, cuando vuelve de Martín García, en la casa de la hermana, en la calle Sarmiento 944. Ahí muere. Allá muere. Habiendo sido 2 veces presidente de la República, vivían austeramente, pero es toda una generación, ¿no? Y por eso cuando eran docentes transmitirían ese entusiasmo, esa convicción profunda en los ideales que pregonaban. Y eso se contagiaría a sus discípulos, inevitablemente. La austeridad era, claro, y eso también a su figura. Yo me imagino que Irigoyen era una suerte de monje civil, y Alem también para sus seguidores, ¿no? Con distinto estilo cada uno, pero tenían una actitud de austeridad, de rectitud. No eran capaces de exteriorizar ni hacer ostentación, no concurrían a grandes fiestas en salones, ni al hipódromo, ni a los teatros. Dos cosas me parece. En un momento vivo en casa de cristal, o sea, él podía exhibir su vida. Y cuando lo acusan de tener una deuda con el banco hipotecario Pellegrini, hay un gran escándalo por la ofensa que significaba. Y el caso de Alem, además, cuando es muy joven es secretario de la delegación de la representación argentina ante el Imperio del Brasil, y él tenía una actividad oficial, entonces sí tenía que ir con medalla, frac, y él contesta que iba a ir de traje común porque era representante de una república. Es decir, y la ejemplaridad en la política, eso es esencial para que en definitiva la Constitución sea vivida por los pueblos a los cuales está destinada, y los operadores de la Constitución, los representantes políticos, las autoridades, tienen que dar esa ejemplaridad para de alguna manera contaminar de esas virtudes a la ciudadanía. Sí, lógicamente, las cosas han cambiado mucho, ¿no? El mundo ha cambiado, no necesariamente para bien. La realidad, pero en aquellos tiempos meterse en la política significaba perder dinero, ¿no? Sí. Alvear, un dirigente radical que vino después, liquidó varias fortunas. Era un hombre rico que heredó de varias tías, de varias parientas, y cada vez que incursionaba en la política ponía su peculio a favor de la política. Yo recuerdo a algún viejo profesor que me contaba que de chico su familia le decía: por favor, no te metas en política que nos vas a dejar pobres. Claro. Esta era la mentalidad existente. Bueno, Irigoyen con su fortuna, que la llega a amasar como ganadero en determinado momento en la provincia de Buenos Aires, él solventó no solo las revoluciones radicales, sino también las pensiones no oficiales de viudas de militares fallecidos en esas mismas revoluciones, o civiles que habían caído víctimas de la represión de la revolución,
que era gente que quedaba sin nada. Sin embargo, Irigoyen cubría eso, con sus emolumentos particulares, cubría esas necesidades elementales de esas familias. A mí me parece que yo creo que como aporte, ¿no?, de aquellas generaciones a la vida política y constitucional, nosotros hemos hecho referencia recién aquí a varias revoluciones, porque era el uso de la fuerza frente al comicio cerrado. Entonces, la idea era que la ilegalidad era la que estaba en el poder y que el último recurso que quedaba era hacer la revolución, el máximo sacrificio, el de la vida, pero no pensando en quedarse en el poder, sino para hacer la gran reforma electoral que finalmente se consagra con las negociaciones con el presidente Sáenz Peña, que desarman una futura revolución radical, y de esa manera se aproxima la Constitución, el modelo constitucional, a la realidad. Pero el acudir a la fuerza, al uso de la fuerza, era frente a la imposibilidad del voto limpio, como último recurso. Escribe Irigoyen en alguno de sus manifiestos: las revoluciones están en la ley moral de las sociedades. Y que no está dado en las circunstancias producirlas, ni atenuarlas, ni detenerlas. Se producen porque lo que está señalando Gustavo era la realidad frente a la que debían porque advertir. Si no pareciera ser, yo lo quería aclarar, porque si no pareciera ser que reivindicamos el uso de la fuerza en el medio de la normalidad constitucional, y es que la anormalidad era lo que imperaba. Era contra lo que luchaban esos revolucionarios radicales. Para hacer la reforma y que el pueblo pudiera votar. Después ya no fue necesario porque la reforma electoral del año 12 encauzó el proceso constitucional. Un proceso pacífico. Sí, ya llegamos al final de nuestro programa y yo lamento una vez más que cuando hay gente tan interesante el tiempo vuele tan rápido. Pero claro, la historia de cómo se formó la Argentina y los aportes puros basados en querer construir algo mejor, como cualquiera sean las ideas políticas. Acá hemos hablado de los textos de Alberdi, de Sarmiento, de Joaquín B. González, y los aportes de las grandes figuras del radicalismo, de la construcción de un país mejor para una mayor cantidad de gente, esa idea de una Argentina creciente. Ese valor que anida en muchos ejemplos positivos de nuestra realidad, ¿cómo podemos nosotros ponerlos a favor de la política, de la ética que nos pide la Constitución en el artículo 36 después de la reforma del 94? ¿Qué podríamos hacer para rescatar toda esta herencia tan rica que ustedes nos han contado? Yo creo que la recuperación de determinados valores en los que sustente la acción política es una decisión de la sociedad argentina, que tiene que asumir la necesidad de la participación política ciudadana, la necesidad de renovar prácticas, ideas, porque nosotros tenemos que pensar que la gran mayoría de los ciudadanos es correcta. Entonces, si nosotros como sociedad invertimos en la política, pero no hablo solamente de recursos financieros que en este mundo actual son necesarios, pero son importantes, dedicados, por supuesto, son importantes, Gustavo, porque mira, acá está el doctor Barovero, que preside el Instituto Irigoyeniano. Es un instituto de un partido político dedicado a reconstruir la ética en un sentido propio, ¿no? Así como hay otras fundaciones ante el Partido Radical, la Ricardo Rojas, por ejemplo, ¿no? Claro. O en otras agrupaciones políticas. La Vanguardia ha sido un periódico histórico del Partido Socialista. Y la ley de financiamiento y la Constitución obliga a la capacitación de la dirigencia. Y esto no es algo que se cumpla. No se cumple acabadamente. Es que en realidad tenemos que sintonizar con lo que la Constitución manda. Pero, por ejemplo, los medios de comunicación, esta labor de este programa es importante. Y los medios masivos de comunicación tendrían que jerarquizar, y así como se impulsa a los argentinos a hacer fútbol, a jugar al fútbol,
y entonces los jugadores son cada vez más jóvenes y van empujando hacia arriba. Lo mismo hay que hacer con la política, porque si se hiciera lo mismo que se hace con la política en el fútbol, todavía jugarían Roma, Marzolini y el Tanque Roja. Roma, Ratini, Marzolini, Claro, Maguri, Orlando Medina. y atajaría a Carrizo. Entonces, yo creo que la exaltación de valores y de conductas, que las hay, que no son las más famosas, pero que las hay, yo creo que es esencial. Y además es una cuestión de supervivencia. Y esto tiene que ser entendido por la ciudadanía. Usted va a pensar que yo me estudié algo de memoria y vengo y se lo repito, pero... No, hay una frase yo creo que ya Irigoyen. lo sabe de memoria. Irigoyen dijo alguna vez, el ejemplo que se recibe es el mismo que se propaga. Entonces yo creo que la ejemplaridad, como dijo Gustavo, es de arriba hacia abajo siempre. Y se ha trastocado en gran medida por tremendas fallas educativas y culturales desde lo más bajo, desde la escuela primaria, la escuela secundaria. Los que hacemos docencia en la escuela secundaria sabemos que hoy es una realidad muy diferente a la secundaria que vivimos nosotros. 2 generaciones o 3 antes, y estamos pensando cómo estructurar la enseñanza con conceptos y valores que para nosotros estaban preestablecidos y hoy aparentemente están en tela de juicio. Y no voy a entrar en cuestiones de temas polémicos, pero creo que hoy tenemos que recuperar la escuela, tenemos que recuperar la ejemplaridad del gobernante, de los mandatarios, de los que son representantes. A ver, ¿quién podía pensar que Ricardo Balbín hacía política porque estaba buscando algún tipo de privilegio personal? La vuelta que pudo ser presidente no se presentó a elecciones porque le había ido mal a él en la provincia de Buenos Aires un año antes y le había ganado la gobernación de Córdoba, que no pudo asumir porque le intervinieron en la provincia. Entonces, esos eran los políticos de antes, que no es tampoco regocijarnos en mirar siempre el pasado, pero sí en el pasado tenemos fundamentos hermosos para... Yo estoy convencido de que esa mística se puede recrear. Cuando a la gente joven se le dan mensajes que llegan directamente al corazón y que llegan directamente a la mente y a los sentidos, eso es positivo. Por eso me gustó este programa y por eso les dejo a los dos una invitación abierta. Ya se nos está yendo el año, pero que en el año próximo los pueda invitar a los dos o a cada uno individualmente y podamos seguir recreando esto que es parte de nuestra Argentina y de la letra de nuestra Constitución. Muchas gracias a los dos y a nuestros oyentes. Me despido como siempre y los esperamos la semana que viene a partir de las 8 de la noche acá en Conversaciones de la Cátedra por Radio UBA.